Muy buenos días a todos los asistentes. Estamos a unos momentos de iniciar nuestro seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz este miércoles 3 de diciembre de 2025. Vamos a dar unos momentos más para que se conecten más participantes y dar comienzo a este seminario. Buenos días a todas, todos y todes. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días. Estamos listos a nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Es un gusto darles la bienvenida a una edición más de nuestro Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Es un verdadero placer contar con su distinguida presencia en esta jornada. El propósito fundamental de estos encuentros reside en establecer un foro de diálogo y análisis constructivo en el que, mediante la colaboración mutua, podamos profundizar en temáticas esenciales para el proceso social y el fomento de una sólida cultura de paz. Para asegurar que nuestra sesión se desarrolle de manera ágil y provechosa, les solicitamos amablemente tomar en cuenta las siguientes recomendaciones operativas. Les rogamos mantener sus micrófonos silenciados en todo momento a lo largo de la presentación para prevenir cualquier tipo de interferencia o distracción. En caso de que surja algún interrogante o deseen realizar un aporte, tienen dos vías para hacerlo. Pueden utilizar la función de chat o durante el segmento final de la sesión estaremos habilitando un espacio para preguntas. Y les informamos también que el enlace para formalizar su registro estará en el chat en algún momento en el transcurso de esta ponencia. Y bueno, para dar continuidad a este gran evento, vamos a escuchar una charla muy importante sobre el paradigma de la justicia transicional con alternativa de pacificación para el desarrollo, para el Estado mexicano. Y para ello cedo el uso del micrófono al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Expresamos nuestro profundo reconocimiento por su visión e impulso decisivo para la materialización de este invaluable espacio de análisis. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Alejandro, como siempre, muy generoso en tus presentaciones. Yo primero quiero saludar con gusto a la doctora Karen García Curiel, coordinadora del doctorado, así como a la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, así como a todo el auditorio que nos acompaña y especialmente a Juan de Santiago Silva. Maestro, reciba mi saludo y mi agradecimiento por participar con nosotros con este importante tema, sobre todo para este tipo de organismos que permanentemente se encuentran en la búsqueda de mecanismos, de alternativas, precisamente como su temática lo propone, mecanismos para pacificar, y sin duda coincidimos en que la justicia transicional es definitivamente una herramienta valiosa, una herramienta que nos permita desarrollar perspectivas, que nos permita construir desde la otredad, que nos permita edificar sistemas jurídicos con una cosmovisión holística de pensares, de saberes, de dinámicas sociales, de justicia, pues es sin duda un mecanismo que permite conjuntar todos estos elementos que nos permitan consolidar pues un Estado realmente de derecho y constitucional y respetuoso de los derechos humanos. Yo no quiero profundizar ni podría además sobre el tema. Entonces, con mucha gratitud, le cedería el uso de la voz a, no sé si ya directamente Alejandro, al maestro Juan de Santiago, o nos da su mensaje también ya bien recibido la doctora Karen García, agradeciéndole a todos su permanencia y resistencia en este espacio en el que hemos tenido un sinfín de temáticas y con el cual me complace decir que cerramos esta jornada este año para recargar pilas y continuar con nuestro espacio permanente, esperando que se sumen más instituciones,
que se sumen más personas que quieran participar con nosotros para seguir impulsando esta promoción permanente, difusión y formación. Son muchas las características que dibujan este espacio de reflexión permanente y pues para todas y todos mi gratitud por acompañarnos a lo largo de este 2025. Doctora Karen. Gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y para proseguir con nuestro solemne protocolo de apertura, tenemos también el privilegio de escuchar un mensaje especial a cargo de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Como siempre, dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran hoy presentes, en especial al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, por esta dinámica, por este impulso para seguir participando en estas actividades en el seminario permanente que ya tenemos, como lo acaba de mencionar, mucho tiempo, muchos meses trabajando en temas específicos, profundos, sobre diferentes enfoques de los derechos humanos. Agradecer también al doctor Juan Miguel Salcedo por los esfuerzos en consolidar estas actividades y sin más a la doctora Pamela Lili Reyes, integrante del cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. Agradecer especialmente al maestro Juan de Santiago Silva por su participación en este evento que ya tenemos constancia de la pertinencia y del enfoque particular que viene trabajando con el tema de la justicia transicional, un experto, alumno del doctorado en Derechos Humanos y bienvenido, maestro. Además, agradecer a todas las personas que se encuentran en este foro, que se conectan desde diferentes puntos del país para seguir este seminario. El tema que nos va a trabajar o tratar el maestro Santiago Silva el día de hoy, un tema muy, muy importante, sobre todo por los tiempos álgidos que atraviesa la sociedad mexicana. Un tema del que poco se ha hablado también en México y que intenta aproximarnos a darnos herramientas o un enfoque diferente que busca la verdad, la reparación integral, medidas de memoria que México no estaba acostumbrado a tocar. Y sin más, para no quitarle tiempo al maestro Santiago Silva, lo dejamos con ellos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Juan de Santiago Silva para hablarnos de el paradigma de la justicia transicional como alternativa de pacificación para el Estado mexicano en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Santiago Silva es abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho Constitucional, Amparo y Derecho Corporativo. Actualmente cursa el doctorado en Derechos Humanos. Ha sido asesor jurídico y síndico del H Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. Formó parte del Servicio de Administración Tributaria y es fundador del despacho Inteligencia Legal. Hoy se desempeña como director del Departamento Jurídico Laboral en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. Ha participado como ponente en diversos foros y es coautor de obras sobre cultura de paz, justicia transicional y reforma judicial. A continuación, le cedemos la palabra para su exposición titulada El paradigma de la justicia transicional como alternativa de pacificación para el Estado mexicano al maestro Juan de Santiago Silva. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer la presencia del doctor Carlos Alberto Pietro Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, a la doctora Pamela Lili Fernández, coordinadora del Cuerpo Académico de Estado de Derecho y Derechos Fundamentales de la Universidad Autónoma también del Estado de Nayarit, por supuesto a la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, de la cual formo parte como estudiante del tercer semestre del doctorado en Derechos Humanos. Gracias, Alejandro. Gracias, amigos y compañeros que veo por aquí. Quisiera iniciar con una frase
Voy a compartirles pantalla. Estoy un poco peleado con las plataformas. Estoy desde dos dispositivos. Me comentan si se logra compartir. Ahí está. Sí se aprecia, maestro. Si se alcanza a visualizar. Aquí yace la guerra con todos sus muertos. Que descansen en paz todos sus vivos. Es una frase de Paul Brito, escritor colombiano, que ha vivido de cerca el contexto de violencia en aquel país. Y es una frase que sin duda trasciende en el significado con respecto a quien recibe una vulneración de derechos humanos en sentido directo, que prácticamente pues atañe también a la familia, familiares directos, al colectivo social que le integra y pues que nos deja prácticamente también con una similitud en el contexto que actualmente nosotros en México vivimos con los desaparecidos y la multiplicidad de homicidios dolosos que se acontecen a lo largo y ancho del país. El tema que a mí me apasiona y del que vengo a hablarles un poco el día de hoy tiene que ver precisamente con ese conjunto de procesos y mecanismos que son llevados a cabo por aquellos países que inmersos en contextos de violencia, bien sea por una dictadura que busca tránsito hacia un Estado democrático o aquellos que tienen luchas al interior con grupos beligerantes que ocasionan sangre y terror y que buscan transitar hacia un entorno de paz social, de reconciliación, de reconfiguración del Estado de Derecho. Justicia transicional. La primera vez que me tocó escuchar el tema fue en 2019, si mal no recuerdo, en palabras del doctor Ángel Andrés Torres Hernández, un profesor colombiano que vino a la Universidad de Guadalajara a hablarnos de cómo en Colombia habían echado mano de ciertos procesos y mecanismos transicionales en aras de transitar hacia un estado de paz, de reconciliar a la sociedad y sobre todo de recuperar el Estado de Derecho. He de decirles que en aquel entonces me hizo mucho eco. La verdad es que no daba crédito a algunas palabras que se comentaron en aquel entonces, como perdón, concesiones para quienes transgreden derechos humanos, amnistías, olvido. Y quizás lo atribuyo yo en aquel entonces a la experiencia pasada reciente, puesto que meses atrás había perdido un hermano que había fallecido tras haber caído abatido a manos del crimen organizado en una emboscada. La verdad es que fui muy duro con él, cuestioné bastante, pero me fui con muchas dudas, investigué por mi cuenta y al tiempo me descubrí iniciando mis estudios en torno a justicia transicional. Pero a todo esto, ¿qué es justicia transicional? Pues bien, el punto de interés en aquel entonces fue describir qué era la institución de justicia transicional, su idoneidad como instrumento para alcanzar la paz en lo general y explorar las causas generadoras de violencia criminal en el Estado mexicano. Ello con la intención de visualizar si la institución de justicia transicional pudiera fungir como una alternativa de pacificación atendiendo al contexto que nosotros vivimos. Pero a todo esto, ¿qué es justicia transicional? ¿Cuál es su diferencia con la justicia ordinaria? ¿Y qué lo hace tan peculiar para entornos de violencia? Y aquí tomo parte de la palabra que ha expresado el doctor Jacobo Dayan, uno de los pocos especialistas de justicia transicional en México, en torno a la misma. Y él alude como ejemplo a la pandemia. Por todos es sabido que la pandemia desbordó todos los sistemas ordinarios de salud en el mundo. Ningún sistema de salud estaba preparado para atender a la multiplicidad de personas que se contagiaban tras haber contraído COVID. Razón por la cual los estados pues tuvieron que montar un sistema extraordinario, tuvieron que reconvertir hospitales en hospitales COVID, centros de convención para atender a personas que habían sido contagiadas. Se inició con procesos de higiene y desinfección, se prohibieron aglomeraciones, más tarde con una vacunación masiva. Es decir, se montó un sistema extraordinario de salud
para atender una crisis extraordinaria. Cuando el tema no es salud, sino seguridad, violencia, impunidad, ocurre prácticamente lo mismo. Todos los estados democráticos y constitucionales de derecho han creado un marco jurídico y un sistema y estructuras para atender aquello que escapa al orden habitual de las cosas. Un rapto, un secuestro, un homicidio, una violación, son delitos que sin duda retumban y nos marcan, pero en un estado de derecho sólido se buscaría y se exigiría y generaría el hacer justicia, se buscaría reparar a la víctima y por todos los medios se buscaría que ese hecho no se volviese a repetir. Sin embargo, no así cuando nos encontramos ante un Estado fallido, ante un Estado con instituciones débiles, ante un Estado que no da cuenta, ya no porque no cuente con la estructura o los sistemas o los departamentos de Estado para hacerle frente, sino porque se cometen en demasía ese tipo de ilícitos en el país. En el caso mexicano, pues prácticamente nos encontramos ante dicho escenario. Tan solo en el periodo que corresponde del año 2006, fecha en que se iniciara la mal llamada guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, a septiembre de 2025 se han registrado más de 415,000 homicidios dolosos y una cifra que supera también los 133,000 personas desaparecidas, ello en datos que arroja el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Preguntarles, amigos, antes de continuar, porque veo que se quedó todavía en la diapositiva de presentación, ¿sí se está viendo? Sí, maestro, sí se está viendo su presentación. Ok, ok. Por si ello no fuera poco, ello no es así. Convergen en torno al narcotráfico una serie de delitos que de igual manera operan o actos que operan bajo la clandestinidad como cobro de piso, trata de personas, manejo total de aspectos de mercadotecnia en temas de piratería, sicariato, cobro de plaza en algunos lugares que ya se ha visto reflejado, y todo ello deriva y conjunta en lo que se conoce como violencia criminal, que pues prácticamente es desarrollada por grupos de 2006 con el Plan Mérida del expresidente Felipe Calderón, pues no ha dado los resultados idóneos. Los datos duros que muestra el Secretariado Ejecutivo, pues nos dan cuenta de ello. El combate a los grupos delincuenciales mediante una lucha frontal, pues vemos que no ha sido la mejor manera de aminorar el problema. Por el contrario, ello ha exacerbado el tema de la violencia que se ha generado. De ahí tenemos que pues el modelo sustentado de manera o en un modelo prohibicionista, pues no ha dado los resultados esperados. El sistema punitivo por igual parece se encuentra colapsado. Los sistemas, lo comentábamos hace un momento, de procuración y administración de justicia, pues prácticamente se encuentran rebasados. A ello le sumamos una zona gris de delitos o multiplicidad de delitos que muchas de las ocasiones no son denunciados. Hablamos de que muchas de las ocasiones las familias ni siquiera acuden a las instancias por temor a esos poderes de facto, a esos poderes salvajes que denominaba o denomina el maestro Ferrajoli. De ahí tenemos pues que las políticas y estrategias de seguridad
no han dado los resultados esperados, por el contrario, exacerban la violencia y deben de buscarse otro tipo de alternativas. Aunado a ello, pues tenemos algo que Bailey, un autor en temas de seguridad, denomina como la tormenta perfecta, que es un cúmulo de elementos que prácticamente derivan en que sea un caldo de cultivo para lo que más tarde será violencia criminal. Y dentro de ellos tenemos pues a la corrupción, el tema de impunidad. La corrupción pues prácticamente que es la infiltración que hacen este tipo de organizaciones criminales dentro del sector político y ello pues apertura que existe una gran demanda de impunidad. Tenemos que el aparato estatal pues pasa a formar parte ya de estas organizaciones criminales en lo que pues más tarde se denominan redes de macrocriminalidad, que por igual pues terminan por ejercer un tipo de gobernanza criminal a la par y en competencia con el Estado mismo. Justicia transicional, en un concepto propio, se asume como una institución jurídica que nace ante la necesidad o lo apremiante de ciertos fenómenos de violencia, donde la justicia ordinaria se ha visto rebasada y existen ciertos vacíos de poder en torno a seguridad y justicia, lo que da paso a que exista una vulneración masiva de derechos humanos por los poderes formales o por los poderes de facto, de pérdida de control del Estado y donde el Estado o Estado actuantes adoptan principios y mecanismos legales y extralegales que han de ordenar las formas en cómo se ha de transitar hacia un entorno de paz social, ellos sin menoscabo de los derechos de las víctimas y bajo los principios de verdad, de justicia, de reparación y de garantía de no repetición, que son los llamados principios Joyner. ¿Cuál es la diferencia de justicia transicional con la justicia ordinaria? Pues por justicia ordinaria vamos a entender cómo la dinámica del aparato estatal a la luz de las leyes y códigos que enmarcan la cuestión sustantiva y adjetiva de derechos que merezcan, bien el reconocimiento de un derecho, la restitución de un bien jurídicamente tutelado, o en el caso de delitos, tratándose de hechos punibles, el castigar un tipo penal de manera coercitiva mediante pena corpórea o pecuniaria y en su caso la reparación del daño. Prácticamente estábamos hablando de la aplicación del marco jurídico que actualmente nosotros conocemos dentro de un Estado. Por el contrario, justicia transicional se podría decir que es una política pública, un instrumento cuando se ejecuta, una institución jurídica cuando está positivizada, y en la teoría algunos, como Pablo de Grey, le conocen como campo, pero en sí ya en ejecución, justicia transicional vendría a ser un instrumento, política pública, que se conforma en concepto de Naciones Unidas de esa variedad de procesos y mecanismos asociados con intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados del pasado de abusos a gran escala a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia, lograr la reconciliación. Y dice que tales mecanismos pueden ser judiciales y extrajudiciales, pueden tener distintos niveles de participación y abarcar el enjuiciamiento de las personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo, la combinación de todos ellos. Es una justicia, algunos autores le denominan, que opera ante un estado de excepción, ante un estado de emergencia, en donde pues se requiere de manera inmediata volver al estado de las cosas. En un concepto de la profesora Ruti Teitel, la profesora Ruti Teitel es una de las precursoras del tema de justicia transicional. Ella alude a la concepción de justicia asociada con periodos, dice, de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar crímenes cometidos por regímenes opresores del pasado. Ahorita voy a comentar por qué quizás el tema de concepción y que difiere un poco de lo que actualmente nosotros estamos manejando como justicia transicional. La profesora Ruti Teitel desarrolla una teoría y dentro de ella
va inmersa lo que ella conoce o reconoce como genealogía de justicia transicional, que no es otra cosa que la evolución histórica que ha tenido justicia transicional en el devenir de los años. Ella sitúa una primera fase de justicia transicional a raíz de los juicios de Nuremberg, donde prácticamente después de aquel revuelo que se causó y el caos que aún había después de la Segunda Guerra Mundial, se requería volver al estado de las cosas. Esos países pues requerían reordenarse y volver a una tranquilidad internacional. Claro, castigando los hechos a manera de que no quedaran impunes, y en ese sentido se generaron, porque no existía hasta ese entonces, unos tribunales ad hoc, unos tribunales únicamente para resolver ese tipo de casos que se había dado, de ese tipo de delitos de lesa humanidad, de los genocidios ahí que se vivieron con tema del holocausto, y prácticamente se habla de una primera etapa de justicia transicional, criticada por juristas, incluso por estudiosos en temas de justicia transicional, como Ibarra, uno de los estudiosos también del tema, quien manifiesta que fue una justicia a modo, fue una justicia aplicada por los vencedores, una justicia selectiva, una justicia donde si bien se castigó a los principales perpetradores del genocidio y a los que aprendieron, se dejó salvo en el caso de los aliados a quienes ejecutaron el ataque de Dresden, a quienes en un momento dado también generaron pues ocasionaron estragos con el tema de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Por eso hablan los críticos de una justicia selectiva, una justicia de los vencedores. Sitúa la profesora Ruti Teitel una segunda etapa de justicia transicional en época posguerra y en el periodo de la Guerra Fría. Posteriormente al tema de la Segunda Guerra Mundial, pues se generan dos polos ideológicos y económicos, la URSS por un lado, Estados Unidos por otro, y prácticamente ellos pues empiezan a generar también ideales políticos en muchos estados que les adoptaron. En algunos de ellos de corte comunista, pues empiezan a haber tintes con regímenes dictatoriales y en donde en algún momento justicia transicional opera, pero para transitar o buscar hacer un tránsito de una dictadura donde prácticamente es el Estado el que está ejerciendo tema de violencia y vulneración de derechos humanos para con el colectivo social que le integra, y se busca transitar hacia un entorno de paz, hacia un entorno de un gobierno democrático donde se puedan ejercer libertades y derechos fundamentales. En esta segunda etapa, pues se habla, o la crítica que recibe es que se conceden amnistías mutuas, es decir, en un momento dado, ya cuando estalla el tema de los golpes de Estado, cuando se genera el tipo de negociación para poder hacer tránsito a ese entorno de paz y de país democrático, pues se conceden ciertos beneficios a lo que serían los operadores en un momento dado de ese poder o de ese Estado que en algún momento estuvo ejerciendo violencia, y normalmente se generaba a razón de amnistías que les eran otorgadas a ellos. Crítica, incluso en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió recomendaciones a efecto y sentencias vinculantes a efecto de que pues no se continuara revictimizando a las víctimas y que se adoptaran otro tipo de medidas a modo de que pues esos eventos no se volvieran a repetir. Se sitúa una tercera etapa en lo que se conoce como guerra en tiempos de paz. Y aquí estamos hablando de conflictos internos al interior de los países. Se habla de una normalización ya de justicia transicional, y pues aquí, a diferencia de los dos primeros, no hay un conflicto internacional con otro país, no hay un tema de dictadura hacia la democracia, y normalmente se da en confronta con grupos beligerantes al interior de los países, como ocurrió en Colombia y El Salvador. Perdón. En contexto actual, algunos autores como Pablo de Grey, comentaba hace un momento, que fue relator de Naciones Unidas, él hablaba de un campo de estudio
y hablaba de un campo de estudio a virtud de que justicia transicional pues cuenta ya con bastantes elementos para ser considerada como tal. Hay instituciones dedicadas a su estudio, hay especialistas, hay órganos de Estado, hay jurisprudencia, hay oficinas nacionales. Es decir, hay un gran logro que justicia transicional ha logrado a modo tal que ya se le ha visto como una teoría, como un campo. Y hoy en día, como él lo manifiesta, bien podría ser como un canon o una etiqueta en estados con violaciones sistemáticas de derechos humanos. Con el paso del tiempo, pues hemos visto que la figura ha sido adaptada a nuevas circunstancias que demandan ciertos mecanismos, procesos y principios que le integran a modo de que pues se pueda reordenar el estado de las cosas en un estado fallido o con instituciones débiles. En un estudio de derecho comparado se verificó cómo se generó el tema de procesos y mecanismos transicionales en Colombia y en El Salvador. ¿Por qué Colombia y El Salvador? Porque fueron los más similares con el contexto de violencia en México. En Colombia no hay un tránsito de dictadura a democracia, en El Salvador tampoco. Prácticamente se generaron procesos transicionales en entornos de guerrilla. ¿Cuál es la diferencia con México? Que pues esos movimientos armados se generaron porque las guerrillas buscaban prácticamente acceder al poder político, buscaban la manera de hacerse escuchar en el medio político. Claro, en algunos casos, como en El Salvador, pues hemos visto que procesos y mecanismos transicionales tuvo un fallo que fue el seguimiento en el posconflicto y ello derivó en que con posterioridad prácticamente emergiera nuevamente un tema de violencia, pero ya con actores diversos como fueron los maras y pues bueno, la historia ya conocida actualmente con el presidente Bukele y el estado de excepción declarado, ¿no? En Colombia la situación fue muy similar, pero Colombia, a diferencia de El Salvador, se habla que ha sido un laboratorio de justicia transicional porque se ha ido reconstruyendo. Lo que no les ha funcionado prácticamente, pues vuelven a verificar en qué se falló a modo de que pueda eh, buscarse una manera de no revictimizar, de cambiar esa situación. Tal es el caso de la ley 975 y posteriormente reformada en la que fue la ley de víctimas. ¿Cuáles son los tipos de mecanismos de justicia transicional? Porque hasta ahorita hemos hablado de justicia transicional, de algunos países, de la genealogía que ha mostrado justicia transicional, pero ¿cuáles serían unos ejemplos? Algunos, no son todos, que me di a la tarea de enunciar aquí, son comisiones de verdad, comisiones de búsqueda y localización, centro de memoria histórica, una jurisdicción especial para paz, ley especial en torno a mecanismos y procesos transicionales, órganos y departamentos de Estado en torno a una cultura de paz. En el caso, por ejemplo, de comisiones de verdad, nosotros tuvimos una en México para el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin duda, pues fue un evento trágico que aún continúa en estudio por organismos internacionales y en donde se adoptaron ciertas medidas de justicia transicional. ¿Qué es lo que se critica de ello? Que únicamente se realizó para ese caso, quizás por lo mediático que fue, y no así para las 32 entidades federativas que conforman el Estado mexicano y en donde también se suceden ese tipo de delitos. El problema es grave, el problema es abismal. Ojalá en algún momento para el caso de desaparecidos pues pudiera contarse con ese tipo de mecanismos, comisiones de búsqueda y localización, etcétera. Otro de los elementos importantes que conforma justicia transicional, además de los mecanismos que ya vimos, pues son los principios. Justicia transicional se ha ido reconstruyendo a razón de principios. En un momento dado, por ejemplo, en lo que fue la segunda etapa de justicia transicional, no se consideraban todos los principios. A modo tal que yo les ponía el ejemplo, en el caso de las amnistías se concedían muchos beneficios para quienes habían perpetrado crímenes de lesa humanidad
y en un momento pues la Corte se manifestó, hizo mención de que pues no se podía revictimizar si hay un tema de negociación, pero el aspecto político no debe de subsumir al aspecto de justicia en perjuicio de las víctimas. Los principios fueron desarrollados por también un ex relator de Naciones Unidas, y llevan su nombre, son los principios Joinet, y pues prácticamente se conforman de verdad, reparación, garantías de no repetición y justicia. En el caso de verdad, estamos hablando de una verdad, además de la que construye los órganos de administración y procuración de justicia, de una verdad extrajudicial, que en muchas de las ocasiones es obtenida a raíz de comisiones de verdad. Y pensemos, por ejemplo, en la valía que tienen este tipo de principios ya en lo práctico. Pensemos en las familias o los dolientes de aquella persona que se encuentra desaparecida y donde después de muchos intentos de búsquedas, finalmente mediante comisiones de verdad se obtiene el paradero de esa persona, o al menos se sabe qué fue lo que ocurrió. Una verdad que otorga alivio a ellos en atención a su cosmovisión, muchas de las ocasiones en atención a la propia religión que han adoptado, y donde pues pueden dar sana sepultura a su persona, a la persona que vivió ese trágico pues ilícito, ese trágico desaparición. Y en el caso, por ejemplo, si estaríamos hablando del declarante, de la persona que ejecutó o que sabe, pues un efecto catártico que otorga cierto alivio al decir la verdad de lo que ocurrió. Normalmente este tipo de principios en la práctica, cuando se ha dado en algunos países dentro de comisiones de verdad, pues esa razón de ciertos beneficios que otorgan a las personas que en algún momento participaron dentro de los grupos beligerantes, o de los grupos que causaron temor, que causaron terrorismo, que causaron ese tipo de ilícitos, y pues que manifiestan qué fue lo que ocurrió a cambio quizás de ciertos incentivos, a lo mejor en reducción de pena. La ocasión pasada, mi compañera Jackie Nava habló de lo que son las garantías de no repetición de manera muy extensa y muy puntual, que prácticamente estamos hablando de medidas que adopta el Estado a efecto de que esos actos no se vuelvan a repetir. Y puede ser no nada más un aspecto meramente normativo, sino también mediante políticas públicas que atañen a causas y no precisamente a tema de consecuencias, que atañen a las bases estructurales que generaron ello. El tema de reparación, pues, se da en muchas de las ocasiones a razón de pagos económicos de restitución. Aquí se habla de restitución porque en algunos países como Colombia, en el tema de las personas que pues prácticamente desfasaron de sus territorios, vuelven a restituir sus tierras. Hay un tema de rehabilitación en el caso de aquellas personas que pues sufrieron también estragos en su, en su esencia física y emocional, y pues también con tema de tratamiento en la psique. Y un tema de justicia penal no se escapa. En algunos países, segunda fase de justicia transicional, que era negociar prácticamente y concederse amnistías mutuas, se trataba de evadir o de obviar el aspecto justicia. Hoy en día, estos son los principios mínimos que debe observar cualquier Estado que adopte mecanismos y procesos transicionales. Hoy en día hay quienes incluso han mencionado como un quinto principio lo que es el aspecto de memoria. Otros lo incluyen dentro de los mismos principios ya mencionados, pero le dan la valía de que pues se tenga conciencia colectiva con respecto a lo que pasó, en la idea de que no se vuelva a permitir que eso nunca vuelva a ocurrir. La foto que se toma ahí es del Museo de Memoria en Chile. Tuvimos oportunidad de acudir a una estancia académica y la verdad es impresionante. Es un muro muy alto, extenso en dimensión, y en Chile hablan de cerca de 3.500 desaparecidos. La foto que capta el muro contiene la mitad de las personas que fueron desaparecidas en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet.
Y yo me quedé impresionado cuando lo vi, pero luego me pregunté cómo se vería eso en el caso mexicano. Nosotros tenemos 90% más de personas desaparecidas en México. ¿Cuántos muros ocuparíamos y de qué dimensiones serían para nosotros poder escenificar y poner gráficamente lo que está ocurriendo en México? ¿Cuáles fueron los hallazgos de justicia transicional? En aquel entonces, pues nos encontramos con una institución de justicia transicional sólida, ya lo decía Pablo de Grave, es una institución que presenta pues una justificante razón de el respaldo jurídico y dogmático en el campo del derecho, de los criterios de corte, de cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pro de justicia transicional, de diversos estudios que se han realizado en torno a la misma, de defensores, de doctrinas, de teorías incluso que se han dado, de instituciones de índole internacional y de índole nacional en torno a justicia transicional y de países que han mostrado más beneficios que contras en la aplicación de justicia transicional. Justicia transicional es sólida como institución jurídica para su aplicación. ¿Qué es lo que cambia? Dentro del estudio se encuentra que, pues, habida cuenta de todo lo que se ha comentado en torno a principios, mecanismos, procesos, lo que hace eficaz y funcional un tema de justicia transicional va más a razón de las formas y los modos en que el Estado ejecute y lleve a cabo los procesos y mecanismos transicionales, así como el seguimiento que se dé en torno al posconflicto. En el caso mexicano, pues nosotros concluimos en aquel entonces que no se contaban con las condiciones económicas, con las condiciones políticas, con las condiciones jurídicas para que fuera habilitado de manera eficaz. No obstante a que justicia transicional se aludió dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y se le refería dentro del objetivo número 6 de dicha estrategia, pues en la práctica y en la realidad parece que una cosa fue eso, el discurso, y otra cosa fue la realidad, porque nos encontramos ante una ambivalencia donde por un lado manifestábamos temas de justicia transicional y por otro lado pues continuábamos con el tema de la lucha y la confronta armada con la Marina, Sedena, Guardia Nacional en las calles haciendo tareas de seguridad. En aquel entonces manifestamos dentro del estudio el cómo vimos bondades en torno a institución de justicia transicional. Hoy en día, como estudiante del doctorado en Derechos Humanos, pretendemos verificar para qué sí podemos utilizarlo y cómo. Si bien uno de los bemoles que nosotros vemos como negativos dentro de esto es el hecho de que a diferencia de Colombia, El Salvador, en México las organizaciones criminales no siguen un fin político. El fin prácticamente en México es en atención al lucro, al beneficio, al tema económico. Y otra de las cosas que también nos hemos encontrado es que hoy en día el tipo de violencia criminal pues se complementa ya junto con actores del sector privado o empresarial y actores políticos. Estamos hablando de redes de macrocriminalidad y de un tipo de gobernanza criminal que prácticamente están ejerciendo en prácticamente todo el país con un tema de controles territoriales, compitiendo prácticamente con el Estado mismo. Entonces, pues ahora mismo nos encontramos en estudio de verificar para qué sí. Justicia transicional, si bien es un pilar más que puede fortalecer a la justicia ordinaria, no es una panacea, no es una fórmula mágica que venga a solucionarlo todo y de fondo. Quisiera cerrar con una frase de Rita Mae Brown que dice que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Una frase que se le ha atribuido a Albert Einstein, pero que originalmente es de ella. Creo que en una opinión personal es que como ciudadanos poca o nula importancia prestamos a los problemas sociales, menos aún nos involucramos como actores activos. Navegamos actualmente en un barco sin cuestionar quién lo dirige, si lo que está haciendo es lo correcto. Ello, como lo mencioné ahora mismo, ocurre en nuestro país. Como comunidad jurídica creo que existe una enorme responsabilidad en alzar la voz. Como abogado puedo decirles que no basta con aprender leyes y códigos en una sociedad que actualmente se encuentra lacerada por la violencia.
no tomemos a tomar partido hasta que la desatención que se prestó llegue convertida en un monstruo, toque a nuestra puerta y nos arrebate a algún integrante de nuestra familia, como aquel lobo que viene de vez en vez y se lleva a una oveja. Esto es una invitación a que desde nuestra trinchera podamos ser punta de lanza en una cultura de paz, como preocupándonos realmente por lo que estamos engendrando como sociedad, evitando actos de corrupción, impidiendo que ciertos actos queden impunes, más aún nosotros que en lo cotidiano estamos frente a instituciones. No basta solo con quejarnos. Si se quieren resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. Muchas gracias. Yo quedo a sus órdenes para cualquier comentario que pueda abonar a mi tema de investigación y también para preguntas que eh, estemos en posibilidad de disipar. Gracias. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento al maestro, Juan de Santiago Silva por su brillante exposición y por habernos compartido una reflexión tan estructurada y significativa bajo el tema El paradigma de la justicia transicional como alternativa de pacificación en el Estado mexicano. Y bueno, ahora vamos a abrir un espacio de diálogo para que puedan interactuar con nuestro ponente. Los invitamos a usar el chat o levantar la mano virtual para compartir sus comentarios o hacer algunas preguntas. También les recuerdo que en el mismo chat estaremos compartiéndoles el link para que ustedes puedan hacer su registro de manera virtual. Y tenemos una pregunta, maestro. Dice, ¿cuál de los elementos que se han discutido sobre la verdad, la justicia o la reparación a las víctimas considera que es el punto de partida más urgente en México? ¿Cuál de los elementos sería el más indispensable? De hecho, lo manifiestan como una cuestión que debe de ir concatenada. No podemos hablar únicamente de un aspecto de verdad subsumiendo el aspecto de justicia. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en torno a ellos, eh, más en ejemplos del Estado colombiano, que en muchas de las ocasiones pues generó temas de amnistía, dejando de lado el tema de las víctimas y otorgando o dando prioridad al tema político y de pacificación sobre el aspecto de justicia. El tema de reparación, pues prácticamente en un momento dado, quien está como doliente, quien está como víctima indirecta o directa de un tema, pues que puso o que vulneró sus derechos humanos, lo que busca, o a cuanto más lo que busca es un tema de reparación, ya no una reparación integral, porque en el caso, por ejemplo, de homicidios, pues la verdad es que no hay manera de volver a la vida a alguien, pero no podríamos dejarlo de lado. Y el tema de las garantías de no repetición, pues va más a una razón de que no se vuelva a repetir lo que ya aconteció, de que el hecho en el que se hizo justicia, pues se hizo justicia y de manera aislada marcó un antes y un después, pero que el ilícito o la situación se sigue repitiendo con las demás personas, con los demás integrantes del colectivo social. Y en el caso mexicano, yo lo comentaba hace un momento, qué bueno que en el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes, en un momento dado hubo intervención, hubo atención, pero esto se está sucediendo en todo el territorio nacional. Todas las personas prácticamente conocemos o somos familiares de alguien que pues sufrió los estragos de este contexto de violencia. Creo que los cuatro son los principales. Si vamos, y creo que también los cuatro irían a razón muchas de las ocasiones del tipo de afectación que se haya tenido. Yo te aseguro que si vamos con un tema de madres buscadoras, quizás ellas te hablarían de verdad. Ellas pensarían en que desean saber dónde está el paradero de sus hijos. Si vamos con personas o dolientes de alguien que ha perecido un tema de homicidio, pues a lo mejor lo que buscaría de manera inmediata es un tema de justicia. Pero no pueden ir separados, deben ir concatenados. Espero que haya respondido su pregunta. Gracias. Maestro, también tenemos otra pregunta. Dice, como sociedad, ¿qué papel podemos asumir nosotros para que la justicia transicional contribuya a la paz en México?
Creo que el tema no solo atañe al Estado, ciertamente atañe a la sociedad como Estado. Creo que el primer paso es reconocer la magnitud del problema que se tiene. No podemos ir fingiendo y teniendo otro tipo de datos cuando la realidad nos muestra esto. En algunos países, en el caso colombiano, por ejemplo, algo que me sorprendía y que nos manifestaba el doctor es que fueron la propia sociedad civil, los propios familiares de las víctimas los que buscaban la manera de que se ejecutaran o se llevaran a cabo políticas públicas de justicia transicional, ya no tanto por el Estado. Aquí en México me ha tocado ver en el caso de madres buscadoras que han buscado incluso establecer negociaciones con grupos de delincuencia organizada a modo de que se les permita buscar a sus familiares. Como sociedad, ¿qué nos queda? Cada uno podemos abonar desde nuestra trinchera y sí, yo mencionaba hace un momento el buscar que en la medida de lo posible nosotros seamos también agentes de cambio, nosotros busquemos la manera de generar. En el caso de nosotros, estamos dentro de academia, quizás se hace mediante este tipo de estudios, pero se puede hacer quizás mucho afuera. A mí me movió mucho un encuentro que tuvimos con madres buscadoras y la verdad es que pues en ocasiones no hay ayuda para ellos, no hay un tema de atención por parte del Estado y creo que como sociedad también podríamos de entrada ser empáticos con ellos y extender la mano. Gracias, maestro. Si me permite, voy a leerle unos comentarios que están aquí en nuestro chat. Dice Karina Rentería Sánchez, excelente ponencia, muchas felicidades. También nos llega otro comentario, felicidades y gracias por abordar ese tema que nos acontece a todos. Impresionante la reflexión sobre los desaparecidos en Chile versus México. Josefina Guerra también nos hace otro comentario, dice, excelente disertación, estimado maestro Juan, nos dejas una gran reflexión. Carla Díaz nos dice, felicidades compañero, un tema muy importante por la situación que nos acontece a todos, saludos. Otro comentario también dice, excelente tema y muy bien explicado, muchas gracias. Maestro, ¿algo que desea agregar para culminar su presentación en ese seminario? Tiene apagado su micrófono, maestro. Perdón. Es Adelante. la emoción. ¿Qué les comento? La verdad, agradecido con este tipo de espacios que nos permiten expresarnos. La idea de nosotros como estudiantes, como amateurs en temas de investigación es empezar a llegar a más personas. Yo así conocí el tema y espero que se siembre semillita en alguno de ustedes. Hoy yo me pensaba en si generaba el tema o no por la fecha. Hoy precisamente en el caso propio se cumplen 7 años de que mi hermano falleció, de que nos dieron esa noticia que prácticamente cambió y derrumbó a la familia y es una fecha especial. Yo agradecido con todos ustedes por este tipo de espacios y este tipo de ejercicios. Saludos y gracias a todos. Agradecemos profundamente las valiosas preguntas y los constructivos comentarios que se han impartido en este espacio de diálogo. Habiendo concluido la ronda de intervenciones, es un honor para nosotros proceder con la lectura y entrega del merecido reconocimiento a nuestro distinguido ponente, que le doy lectura a continuación. Dice, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado de Derechos Fundamentales otorga la presente constancia al maestro Juan de Santiago Silva por haber dictado la conferencia El paradigma de la justicia transicional como alternativa de pacificación para el Estado mexicano, realizado en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizado de manera virtual hoy 3 de diciembre de 2025. Y bueno, a nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, deseamos reiterar nuestro más sincero y profundo agradecimiento al maestro Juan de Santiago Silva por su invaluable contribución y calidad en su exposición. Los invitamos, por supuesto, a seguir fomentando parte de ese seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Y con esto damos por clausurado un módulo más. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos los que se conectaron hoy. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima sesión. Hasta luego. Muy buena tarde. Gracias. Gracias.